es el mecanismo legal psicológico que el Eterno utiliza para que cuando salga del agua sea encontrado inocente de la acusación. Le explico. En el mundo antiguo, si una persona era acusada de adulterio o hechicería, le ataban las manos, los pies y lo lanzaban en el río, porque ellos sabían que Ea o Enki o Osiris o los dioses del Nilo o de Poseidón de Grecia, ¿no? Greco-romano, ellos pensaban que los dioses del río determinaban el poder. Por ejemplo, hay 7 columnas. La Biblia dice que la tierra está establecida en 7 columnas. ¿Pero por qué dice 7 columnas? Porque ellos pensaban que Sheol era el lugar donde se encontraba el dragón, Rahab, Leviatán, la serpiente. Es una pelea cósmica. La Biblia está escrita en un contexto para que la audiencia pudiera entender quién tenía dominio sobre todo. Está utilizando su mitología y dice, eso no existe, solamente hay un Dios. No son los dioses que ustedes están hablando. La dirección está aquí está el creador, no allá. Entonces, cuando una persona es acusada de algo, y vamos a establecer los perímetros bíblicos. Ok, el Eterno establece la creación. La tierra está desordenada y vacía, y Él le trae función a la tierra. Establece su jardín, su templo, su autoridad, su creación, descansa, reina de su creación. La humanidad tiene una función. La función es de poder representar a este creador que nadie ve, y usted es la imagen de ese Dios. No para ser un esclavo de ese Dios, sino para enseñorearse de la creación. Nosotros vendríamos siendo reyes de Él en la tierra. Versus lo que el mundo antiguo pensaba de que los dioses crearon a la humanidad con el propósito de ser esclavos. Por eso que Génesis 1.26 es sumamente importante. El problema es que cuando leemos Génesis 1.26, todo el mundo se enfoca en vamos a crear al hombre a nuestra imagen. Y el argumento siempre es la palabra nuestra imagen y semejanza. Ese no es el punto del versículo. El punto del versículo es que el Eterno le dio la función a la humanidad para que se enseñoree de la creación del Todopoderoso, porque nosotros somos los representantes de Él aquí. Ok. Entonces, hay un conflicto en la creación. La creación vuelve al caos en el tiempo de Noé. Él agarra un hombre justo en su generación. La clave, justicia. ¿Okay? Y dice, a través de ti yo voy a traer mi descanso. Por eso que el nombre de Noé significa descanso. Y la palabra descanso era una expresión de liderazgo o reino o reinar. Enojado. ¿Verdad? ¿Mejor? Entonces, hay un juicio divino. El Eterno levantó las aguas, se abrieron los cielos, pero ellos estuvieron en el arca más de 40 días, pero llovió 40 días y 40 noches. ¿Por qué 40 días y 40 noches? Porque no fueron 50, porque no fueron 60, porque 40. 40 semanas en el vientre, aguas caóticas, nacemos de aguas caóticas, del caos, y cuando salimos tenemos la adopción por los papás. ¿Sabían ustedes que la ley en Estados Unidos, o si tú naces y no tienes un certificado de nacimiento sellado, en realidad no eres nadie? Tu nombre te da tu identidad y el certificado con el sello te da ahora tu legitimidad. Amén. Qué interesante. Salimos nosotros del agua, del bautismo, le llamamos Padre, Él nos llama hijos y Él nos sella con su espíritu. El mismo patrón. Ok, sale del arca y ¿qué hace? Lo lanzó al río. Al hombre justo fue lanzado al río. Dice que las riquezas del impío serán transferidas al justo, ¿no? Pero la palabra transferir es en el contexto legal. Una pregunta: ¿cuántos de ustedes estudian la Torah o la Biblia en el contexto legal? No en un contexto dogmático, sino legal. Son pocos, ¿no? Estúdialo desde un punto de vista de constitucional y va a cambiar tu vida. Y va a cambiar el contexto bíblico para mejor bien. Ok. Entonces, cuando el pueblo de Israel, cuando Noé sale del arca,
Él dedica el altar, dedicando la autoridad de Dios en la tierra de nuevo. Y después él plantó un viñedo, una viña. Se convirtió en el jardinero de nuevo. Okay. En el antiguo Medio Oriente ya esto existía, tipo de juicio divino. Entonces hay una acusación en contra de los israelitas por Faraón. Faraón dice, el Faraón que no conocía a José. Pon atención, porque es muy importante. Cuando dice que no conocía a José, no conoce a un líder de justicia. Quiere decir que este hombre se suponía que le diera libertad a los cautivos. Eso es otro estudio. Entonces, dice que él lo oprimió. Él los oprimió y entonces ellos clamaron al Eterno, pero tuvieron que pasar por el juicio divino de Egipto. Una acusación, juicio divino, lánzaron al río. Vamos a determinar que el río, los dioses del río, determinen si son culpables o inocentes. Obviamente no escogen los adultos porque los adultos sabían nadar. Agarran a los niños y los lanzan al agua, se ahogan, y para su psicología y su mentalidad, que todos creían en Mesopotamia, Babilonia, todo eso, decían, ok, pues el Dios del río los encontró culpables, estamos bien, vamos a seguir. Aleluya. ¿Está siguiendo? Entonces, ¿cómo es que el Eterno vindica a Israel? Vindica a Israel cuando son redimidos de Egipto, que van caminando hacia la tierra prometida. El Eterno no los llevó directamente a la tierra prometida. Él le dijo, no, yo tengo que vindicarlos a ustedes antes de ir a la tierra. ¿Cómo lo hacían? Vamos a pasar el río Rojo, el Mar Rojo. Y usted nota que cuando llegaron a la costa del Mar Rojo, los israelitas tenían pavor, pero los egipcios no. Yo no sé qué usted haría si usted llega a la costa aquí y el mar Pacífico se abre completamente hasta Hawái. ¿Usted va a caminar por allá? Porque yo sé que eventualmente hace así. Pero ¿por qué los hebreos tenían miedo y los egipcios no? Porque si el río Nilo está matando, enjuiciando a los hebreos todo ese tiempo, para ellos es como que, ok, nosotros no, los dioses de Egipto los encontró culpables. Yo sé que los dioses de Egipto controlan el mar, pues vamos a cruzar el mar. Por eso dice que todos se ahogaron. ¿Está siguiendo? Pero lo interesante es que en el antiguo Medio Oriente ocurría esto. Si yo le acusaba a usted de adulterio o hechicería, le ataban las manos, le ataban los pies, la lanzaban al río. En Mesopotamia había un río en el Tigris o el Éufrates, uno de los dos, que tenía muchos, how do you say, they have the thermals, the thermal pools, termales, porque tiene petróleo. Uno de los juicios divinos, en un libro que se llama Everyday Life of Mesopotamia, la vida cotidiana de Mesopotamia, habla acerca de esto, que le ataron la mano y los pies a un señor, lo lanzaron en el río y se ahogó. Cuando se ahoga, después flota. El río estaba alto y cayó el cuerpo de la persona dentro de unos termales, porque hay mucho petróleo y tiene termales. Se le quemó el oído, las orejas y un poco del pelo. Y ahí nace la expresión del lago de fuego. Recuérdate que Juan es el único que usa lago de fuego en la Biblia. Entonces, lo interesante de esto es que ahora, si lanzan a una persona en el río, la acusé a ella, le atan las manos y los pies, la lanzamos en el río, una acusación, no había pruebas, yo la acusé, el río te encuentra inocente o culpable. Si usted sobrevive, no sabe nadar, y ella sobrevive, entonces el patrimonio mío, lo que yo soy dueño, si yo soy dueño de todo este pueblo, es transferido al justo y yo soy encontrado culpable. Y yo soy lanzado en el lago de fuego y todo lo que yo poseo es transferido a él. Digan algo, porque esto es importante. En el libro Apocalipsis habla de juicio divino. Viene el anticristo que va a profanar el templo, va a tratar de transgredir al pueblo. En el libro Apocalipsis dice que el pueblo, la mujer estaba en el desierto por cierta cantidad de meses
y después hubo un río que trató de ahogar, y después que la tierra le ayudó a la mujer, y ella sobrevive, y después viene el falso profeta, y después viene el antimesías, le atan las manos y lo tiran en el lago de fuego. Entonces, ¿qué pasó con Noé cuando salió del arca? ¿Qué heredó él? La tierra, y sus hijos heredaron la tierra, ¿no? Porque fue justo en una generación injusta. ¿Qué ocurre con Israel? Salen de Egipto, todo el mundo le da el dinero, porque fueron injustamente culpados, y después ellos ¿dónde van? A la tierra de Israel a heredar la tierra. ¿Qué ocurre con nosotros cuando somos encontrados inocentes y justos? Vamos a heredar la tierra. Ahora, el templo es lo que te enseña que es el Dios de Israel que te declara justo. Por eso es que está el lavacro. El lavacro es para dejar de saber Israel, que es el Dios de Israel que controla el agua, controla el caos. Que si tú hay juicio divino en contra tuya, no te preocupes. Cuando haces inmersión y te vas a presentar a Dios y sales con vida, Él te justificó, ahora te puedes presentar a Él mentalmente, entonces estoy bien. Bendito Dios. ¿Me están siguiendo? Pero cuando ustedes nunca habían considerado el bautismo como un aspecto legal de justificación, y en realidad eso es lo que significa un juicio divino. Imagínate Yeshua a la mano derecha y Satán, que es el adversario, a la mano izquierda, y el Eterno en su trono, discutiendo por su alma. Amén. De repente, espera un momentico, hay un problema. Él es culpable porque hizo transgresión al convenio. Tiene razón. Y Mesías aquí está intercediendo porque él hizo juramento ahora. Él hizo juramento al Eterno que Yeshua es el Mesías y que Dios lo resucitó de los muertos. Entonces hay un conflicto de honor. Estás peleando por el cuerpo. Estás peleando por él. Tiene un caso. El juez ahora dice, láncelo al agua. Bautismo. Es un acto simbólico en el cual tú sales, cuando entras y cuando sales, y tú dices, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dice, gracias Padre, Adonai Eloheinu. Él es mi rey, no hay otro nada más que Él. Ya hiciste juramento. Ya este no tiene potestad de ti. Y lo que tienes que hacer es aguantarte tranquilito. Ha sido que tú recibes un nuevo nombre, una nueva identidad. Ahora recibes una herencia en las tribus y en el futuro la tierra. Eso es lo que ocurre. Si mueres, no te preocupes, yo te he sellado. Yo te he sellado porque si tú mueres antes que el Mesías regrese, no te preocupes, porque el momento que Yeshua regrese va a ser resucitado. ¿Con qué propósito? Para convertirte en el testigo en contra del acusador. Porque la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que Él es el acusador de los hombres. ¿Sí o no? Ese es el templo. El templo te ayuda a entender cómo el mecanismo judicial trabaja en la Biblia. ¿Ok? Estamos listos, ¿no? Número de templos, ya yo hablé acerca de eso. Interacción con el pueblo. En Israel, preguntas acerca de eso. ¿Estuvo claro yo? ¿Estuvo claro? Pondrás la cubierta del arca encima del arca. Dentro del arca pondrás los testimonios que yo te daré. Que esos son el arca. ¿Por qué? 2 tablas. ¿Por qué 2 tablas? En el hebreo tú puedes escribir todo en una tabla. En Éxodo te dice que las tablas estaban escritas al frente y atrás. ¿Ustedes nunca han notado eso? ¿Cuántos de ustedes lo han notado? Entonces, ¿por qué tú necesitas 2 tablas? Con una baja, una para el pueblo y una para Elohim, porque esa es la forma que sean convenios. ¿Ok? Testimonio. El arca del testimonio tiene la ratificación del convenio. Lo único que no hay otro Dios, sino el Dios de Israel, por cierto. La Torá es el único documento antiguo legal en la cual es la deidad iniciando un convenio con mortales. Voy a repetir eso. La Torá es el único documento antiguo legal en la cual la deidad inicia un convenio con mortales. Generalmente en el antiguo mundo siempre era entre reyes y reyes, utilizando los nombres de los dioses como garantía al convenio entre 2 hombres. Por eso es que no se usa ninguna imagen ni semejanza ni otro nombre, sino que el nombre de Adonai, Dios Jehová, ¿no? ¿Por qué? Porque garantiza su fidelidad al convenio. Por eso cuando usted ve en la Biblia que Él ha jurado por virtud de su diestra y por virtud de su propio nombre.
Si usted usa el nombre de Yoreh del Eterno y después no hace lo que prometió, está deshonrando el nombre aunque lo pronuncie perfectamente. Honrar el nombre no tiene que ver nada con la pronunciación. Es con el carácter del nombre y el honor del nombre. Si usted usa el nombre inadecuadamente, usted está profanando el mismo nombre que quiere desesperadamente pronunciar bien. ¿Sabían eso? Ok, porque en el Antiguo Medio Oriente tú usabas el nombre de tu Dios cuando hacías juramento en casos de juicios o juramentos, contratos. Entonces, allí me reuniré contigo. Mira qué interesante. Me reuniré contigo. Esto es algo que yo no puedo entender. Que a mí, how to say overwhelmed. No intimida, sino que no puedo entender por qué el Eterno quiere morar con nosotros. Te abruma, te abruma. Te abruma. Algo que me abruma a mí. Yo lo pienso y yo digo, no lo puedo entender. Si tú lees la Biblia detalladamente, la función de la creación es para que el Creador more entre medio de nosotros. Amén. Y eso no lo entiendo. Porque nosotros no queremos que Él more con nosotros. Constantemente estamos haciendo lo opuesto. Ah, te quiero santificar, ven, haz esto. No, yo quiero hacer aquello. Y no. ¿Guarda el mandamiento? No, han sido abolidos. Y lo que quiere es como un padre con los brazos abiertos a un niño, a un joven de 20 años, que piensa que lo sabe todo. Y él, ven, yo quiero darte un abrazo. No, porque yo estoy muy viejo para que me deje abrazo. Entonces el padre tiene que decir, ok, sigue caminando. Se cayó, tiene caos, tiene tribulaciones, tiene problemas. Y a los 30 años llega a la casa. Necesito un abrazo. Ese es Israel. Siempre venimos derrotados por el mundo, por las malas decisiones que tomamos. Entonces Él quiere morar con nosotros. Allí me reuniré contigo. ¿Ves? Este versículo dice, yo hablaré contigo desde arriba de la cubierta del arca, desde entre los dos querubines que están sobre el arca para el testimonio, acerca de todas las órdenes que yo te estoy dando para los hijos de Israel. Entonces, dice, una vez convocado en el pueblo hitita, esta es la diferencia entre el pueblo de Elohim y el templo, que en el templo tú podías garantizar que el Eterno siempre estaba escuchándote, si hacías lo que le complacía a Él. Él no es un Dios caprichoso. Mi rey es justo, mi rey es fiel, mi rey es bueno, mi rey es completamente leal a los que le aman. Y Él nunca nos va a dejar atrás. Lo sé, lo creo y estoy dispuesto hasta a morir por Él. Porque Él ha sido tan bueno con nosotros. Ok, que yo entiendo que es verdad. Ok, entonces, una vez convocados los dioses de los hititas, el Dios podría utilizar como su primer lugar de parada en la tierra, una montaña que se encontraba en las proximidades del templo a la que había sido convocado. Y desde allí llegaba a su templo y entraba en su imagen de culto, ¿okay? En el santuario interior del templo. La imagen se convertía en cubierta terrenal del Dios. Sus necesidades físicas ahora tenían que ser atendidas diariamente. Tenía que ser lavado, ungido, vestido con ropas limpias, teniendo en cuenta los alimentos y bebidas. Entonces ahora por eso es que el contexto del templo es que nadie puede comer nada dentro del lugar santo y el lugar santísimo. No se podía comer en ese lugar. ¿Por qué? Para hacer el contraste. Porque en los tiempos paganos, los sacerdotes, usted iba a un templo pagano, usted no podía entrar al templo. Era oro misterios. Le daba lo que usted traía al sacerdote, el sacerdote hacía intercesión, se comía toda la comida que usted le traía. Sí, ellos hacían todo ya, era todo un secreto, porque ellos pensaban que eran los dioses que comían, porque como creían que la humanidad fue creada con la función de ser esclavos, porque eso es lo que ellos pensaban. Cuando tú lees la mitología de Marduk, ellos pensaban que el concilio de dioses se cansó de suplir sus propias necesidades, entonces crearon esclavos para que le dieran todo, comida, vestido y todo. Por eso había esclavitud. Por eso que en la tierra de Israel no es permitido que un hebreo tenga un esclavo hebreo. No es permitido.
Porque entonces estás actuando como los dioses paganos. Entonces, en el templo no se permitía que hubiera, como le dije, ni levadura, no se mataban los animales de noche, no se podía comer nada dentro del templo. El pan de la presentación estaba allí, pero no se podía comer allí. Los sacrificios ninguno se podía comer adentro. ¿Por qué? Para hacer el contraste entre el templo de Elohim y los paganos. Por eso es que no usamos nada lavado, porque lavaban las imágenes. Por eso no hay imágenes de ningún Dios en Israel. No debiera haber, estoy hablando en Israel en la Biblia. ¿Por qué? Porque usted se supone que sea la imagen del Dios mismo, no una imagen. Ellos sabían, vamos a decir que, ok, la imagen que tienen allá en San Cristóbal, ¿no? Ok, la gente sabe que eso es una imagen, en realidad no es Dios, no tiene ninguna potestad. ¿Verdad que no? Pero en el antiguo Medio Oriente ellos sabían que la autoridad del Dios, el Espíritu entraba dentro de esa imagen. Y ahora hablaba a través de esa imagen. En el principio era el verbo y luego era Elohim. Juan 1:1 te está enseñando que Yeshua es la imagen de ese Dios mismo, que Él es el que viene a hablar a través del Padre. ¿Me está siguiendo? Y ahora somos nosotros que somos como el templo, somos la imagen de Dios invisible, que cuando el Espíritu Santo nos entra a nosotros, se supone que caminemos en la justicia, en la bondad y en la santidad de Dios. Entonces no podemos nosotros decir somos el templo del Espíritu y después caminar en inmoralidad y comer cosas impuras, porque estamos profanando el templo. Lo físico se revela en lo espiritual y viceversa. Amén. ¿Me siguen, no? Entonces, por eso, ¿me están siguiendo? ¿Sí? Entonces, por eso es que el Espíritu Santo prevalece en la Biblia, Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh, la importancia del Ruach HaKodesh no es como se le ha aplicado hoy día en los sistemas religiosos. El Ruach HaKodesh, de acuerdo a Efesios capítulo 2, se convierte en el sello. Y ahora nosotros, en una imagen de Dios restaurada, de muerte a vida, aprendemos los principios del templo, lo que es pureza, santidad, aceptando el protocolo, y nos preparamos para recibir el Espíritu del Eterno, para que ahora podamos hablar de estos labios la pureza de su palabra y vivirla. Amén. Ahí es que nos convertimos nosotros como un pueblo en un templo. ¿Sí? Entonces, dice, ¿vieron aquí como lo que es hablado, lavado, ungido? Entonces, en el templo no había imágenes de nada. No se podía comer dentro del templo. Por cierto, en el templo se abrían las puertas, eran grandísimas. Yo creo que una de las puertas como era 20 codos. 20 codos de ancho. Yo creo que la puerta de Nicanor llegaba como así de ancho. Creo que sí, como así de ancho. Y como 6 pisos de alto. La puerta de Nicanor que dividía el área de las mujeres con el área de Israel. Grandísima la puerta, ¿no? ¿Ok? Se abría. ¿Para qué? Para que todo el mundo pudiera ver cómo se mataban los animales, dónde ponían la carne. Por cierto, en el altar de Dios nunca se mataba un animal. Se mataba al norte del altar. Ahí se degollaba. Pero nunca en el altar. Porque en los tiempos paganos mataban los animales en el altar. Se pone la carne en el altar por el sacerdote, pero no se degolla en el altar. Entonces, ¿por qué fue que el Eterno le pidió a Abraham que llevara a Isaac y lo pusiera en el altar? Muy fácil. Y eso es una pregunta que tuvo mucho tiempo. Era porque en el antiguo Medio Oriente, para garantizar fertilidad en una persona que no podía tener hijos, ellos le daban, sacrificaban a los dioses del primogénito. Eso ocurría todo el tiempo. Moloch era así. Entonces el Eterno quiere mostrar su carácter y le dice a Abraham: Abraham, toma al hijo que tú amas, estoy parafraseando, ¿okay? Y llévalo al lugar, a las montañas donde yo te mostraré. Moriah Hahagim en hebreo es plural, ¿okay? Entonces él lo llevó a las montañas donde está Moriah, ¿okay? Y permitió que lo pusiera en el altar, porque
si Él no acepta a sacrificio humano? Para enseñar el carácter de este Dios a Abraham, que no es un Dios de muerte, es un Dios de vida. Que Él no necesita el primogénito para garantizar fertilidad para el futuro, para mostrarle que Él es diferente. Pero Abraham, tú notas que Él no cuestionó. Él llevó a su hijo y lo puso. Y no dijo, él creyó que si moría lo iba a resucitar. La fe de Abraham, ¿no? Pero lo puso en el altar y el Eterno paró para que él entendiera que él es un Dios de vida. Y por eso él tuvo muchos hijos después de 100 años. ¿Verdad? Imagínate. ¿Ok? Entonces estamos viendo el contraste. El Eterno le está enseñando a Abraham quién es él. Y entonces el Eterno, en vez de buscar el primogénito para matarlo, como las naciones que pensaban sus dioses, él redime al primogénito. Dice, no, las naciones lo matan, entonces yo quiero que sean míos. Por eso que la Iglesia Católica, cada primogénito de cada familia, generalmente los católicos quieren que los primogénitos se conviertan en sacerdotes. ¿De dónde proviene eso? Del templo de Jerusalén. Lo único que ellos hicieron que ahora todos son sacerdotes, cuando en realidad esa es una función, porque el sacerdocio fue dado a los hijos de Aarón, ¿me está siguiendo? ¿Ok? Pero es increíble como hay mucha conexión, hay muchas similitudes entre todas las religiones. Tenemos que aprender las diferencias. Entonces en el templo, aquí vemos que todo era abierto. El atrio de los sacerdotes, ellos solamente podían estar allí y ahí se comía la comida en algunos de los edificios alternos. Pero nada se podía comer al frente allí. Para que no digan que el Dios de Israel come comida como los dioses supuestamente comían la comida. Y tú lees los salmos y lo dice. ¿Como yo algo de esto? ¿Beberé yo de esto? Este lo dice, los levitas lo están diciendo. El Dios de Israel no necesita tu comida. Esa es la forma que le da comida a los levitas por el trabajo. Ustedes le dan al templo de sus primeros frutos porque Él te provee. Y eso le sirve al cuerpo de trabajadores en el templo de poder sobrevivir. Se llama reciprocidad. Amén. Y muchas personas no lo ven. Amén. Usted me va a disculpar y voy a decir algo. Lo voy a decir porque creo que tengo que decir. Para llegar a este lugar es costo. ¿Ok? Y los hermanos que están tratando de poner estos eventos tienen que cubrir los costos para poder facilitar que ustedes estén aquí. Cuando oigan a alguien en el internet quejándose de que hay costo, no es para mí, porque yo no estoy cobrando nada por estar aquí. Me molesta que uno quiera venir para ministrar y hay gente que se paran en el internet a criticar porque tenemos que cubrir un costo. ¿Me están siguiendo? Y ustedes tienen que levantarse y levantar y defender a nuestros hermanos que están tratando de facilitar para que ustedes se beneficien de esto. Amén. No permita que la gente nos llamen a nosotros pillos, que estamos tratando de vivir de la gente, porque eso no es así. ¿Ok? Y lo digo porque no me gusta. Ocurre en Sudamérica y ocurre en Nueva Zelanda, ocurre en Australia, por alguna razón u otra, el dinero nace en los árboles. Entonces queremos todos los beneficios, no queremos ningún costo. Eso no es hebraico, eso es griego. Porque en el templo tú quieres algo, tú tienes que ser recíproco. Amén. Tenemos que ayudarnos unos a nosotros. Y a mí lo que me molesta no es que la persona se queje. A mí lo que me molesta es que el reino de Dios no defiende. No defiende porque ustedes saben lo que nosotros estamos haciendo aquí. Y es triste que yo tengo que irme al internet y empezar a decir, mire Señor, y no tengo que justificarme, pero yo pago mi pasaje, yo pago mi hotel, yo pago mi comida, yo pago el carro de renta, yo pago todo, para que no digan que estoy viviendo la gente. Me molesta porque trabajamos fuerte para facilitar y necesito que ustedes nos defiendan porque queremos ayudar. Amén. Amén. Cuando hay un loco por allá que no sabe lo que estamos haciendo y está tratando de blasfemar el nombre de nuestro creador y hablar contrario a lo que estamos tratando de hacer, necesitamos que ustedes nos defiendan. ¿No? Amén. Amén. Porque el mundo allá no sabe lo que estamos haciendo. El año que viene, si alguien dice algo, dice, no, usted no entiende. Allí se está estudiando todo el tiempo, se está dando merienda, se está dando almuerzo, se está dando todo. Y nadie está pidiendo dinero cada segundo, ¿verdad que no? Pues necesitamos que ustedes nos ayuden con eso. Si vamos a hacer una diferencia, tenemos nosotros que cambiar nuestras actitudes. Esto ocurre en toda Latinoamérica. Por eso a veces me cuesta, porque yo quiero venir a apoyarlos, pero tengo que lidiar con la gente llamándome un pillo y un ladrón, viviendo la gente siempre. Y no creo que es justo. Así que en este lado es un paréntesis para dejar de saber cómo me siento al respecto de esto, que necesito que ustedes nos ayuden en las redes. Amén. Y ayuden a la familia que está tratando de facilitar.
Sigue, si no están dispuestos a hacer nada, la gente ya que se calle en la boca. Pues ustedes ayúdennos, Amén. faciliten, déjenle saber a las personas, porque somos el reino. Si el reino mismo no se ayuda, entonces no se quejen que el mundo no quiera aprobar de nosotros. Amén. ¿Estamos claros, verdad? Amén. Porque la reciprocidad y el compartirlo unos a nosotros proviene de la Biblia y del templo con Dios. Amén. Él te da el trabajo, te da la energía, te da la salud, usted gana el dinero y él lo que quiere es un porcentaje, un tributo. Gracias, mi rey, por lo que tú me has dado. Amén. No tenemos maestros, padre, por favor enséñame más, tiene que haber más. Ok, entonces llama a personas de otros lugares para que venga, libre de costo, para que le pueda compartir lo que se está aprendiendo, para que usted pueda aprender. Amén. Así nos ama el Eterno a nosotros. Baruch Hashem. Amén. Y lo bueno es que no tenemos que rogarle a nadie. Yo no estoy rogándole a nadie, él tampoco, ¿verdad que no? Lo que queremos es facilitar al reino. Amén. Nos estamos quejando en una forma positiva. Padre, por favor, enséñanos más. Padre, por favor, tiene que haber más. Padre, por favor, mira, quiero más revelación. Ok, Él nos escuchó. Él Amén. está trayendo personas que nos puedan ayudar. Vamos a orarle al Padre que Él continúe facilitando para que levante otros maestros de acuerdo al corazón de los bien para que pueda facilitar. Amén. El pastor canceló su servicio para que estemos nosotros aquí. Esté seguro que cuando nos vayamos hoy, esto quede completamente limpio. Amén. Esa va a ser nuestra forma recíproca de poder decir gracias, pastor, por dejarnos usar tu lugar. Que cada silla quede completamente correcta. Que no quede nada de basura. Para que él se sienta, wow, gracias por ayudarme, para no tener que quedarme limpiando. Porque no, si no, entonces no va a abrir las puertas de nuevo. Ese es el templo. Amén. El templo de Elohim trabajaba un mecanismo de reciprocidad. El Eterno te brinda todos los recursos y tú traes lo que Dios te dio y ayudas al pobre necesitado, la viuda al levita. Baruch Hashem. Si tú haces su trabajo, usted hace el suyo y yo hago el mío, yo no tengo que rogarle a usted para nada. Porque mi rey es el mismo. Y Amén. la función todos tenemos con un propósito, ¿sí? Amén. Entonces todos traemos algo, como decir, gracias mi rey, porque tú eres bueno, tú eres santo. ¿A quién puedo ayudar? ¿A quién puedo ayudar? Oh, tú necesitas algo. Mira, yo tengo, el Padre me dio, perfecto. ¿Y qué puedo hacer por ti? Amén. ¿Ven? Esa es la idea del reino. ¿Cómo se aprende? En el templo. Todo el mundo tiene una función, todo el mundo tiene un trabajo, todo el mundo tiene algo que aportar. Amén. ¿Ok? Sí, que ya me lo saqué de encima. Gracias por la oportunidad. Y yo estoy dispuesto a venir lo más que yo pueda, siempre y cuando usted ayuden a facilitar a los hermanos que están haciendo el trabajo, que ellos no caigan en deuda tampoco. ¿Ok? Que tampoco es justo. Es tiempo y dinero e inversión. Amén. Amén. Continuamos. Imágenes talladas en el templo. Los hititas, sabemos ya lo que dice la Biblia en Éxodo, si no voy a leer eso. En los hititas, los dioses estaban representados en forma de animales, y formas humanas hechos de plata, oro, piedra, madera. E incluso las imágenes de los reyes fallecidos podrían ser encontrados en los templos, géneros masculinos y femeninos. Por ejemplo, en la iglesia católica, ellos tienen la gente que muere, los papas enterrados dentro de una iglesia. Uf. Culto imperial. Son una abominación a la Torah. Está completamente impuro. ¿Okay? Eso fue lo que hicieron los musulmanes en el templo, en la pared del oeste, en la montaña. Ahí la gente de Jordania, los líderes de Jordania están enterrados en la pared para profanar la montaña. Entonces, ¿qué realizaban los rituales del templo? ¿Quién realizaba los rituales del templo? Es importante. Alguien que me ayude a leer, mi hermana, Éxodo 27, 21, que está frente a suyo. Sí. ¿No sabe bien? Aarón y sus hijos la pondrán en el tabernáculo del testimonio, fuera de la cortina del frente del testimonio, y la mantendrán ardiendo desde la tarde hasta la mañana delante de Adonai. Esta será una regulación permanente por todas las generaciones de los hijos de Israel. En los hititas, los rituales para las ofrendas normales eran hechas por el sacerdocio designado por los reyes, excepto en las fiestas que el rey mismo hacía las ofrendas y ritos como si él mismo estuviese siendo adorado como la encarnación de los dioses. Por eso en la tierra de Israel el rey
y el sacerdote está separado. Ahora, Yeshua está haciendo la función de un sumo sacerdote. ¿Sí? Sí, amén. Pero no está haciendo de literalmente un rey hoy día. Él es el rey ungido y va a ser coronado y reinará. Entonces en el milenio usted va a notar en la Biblia que no presenta a Yeshua como un sumo sacerdote en la tierra. De Hebreos capítulo 8 versículo 4 te lo dice: si estuviera en la tierra no fuera sacerdote, porque no puede ser sacerdote en la tierra. Él solamente tiene jurisdicción en el tabernáculo celestial, donde los levitas no tienen jurisdicción. Amén. ¿Ok? Yo soy un extranjero en su país, yo no tengo ningún tipo de derecho en su país. Una visa, pero no puedo quedarme permanentemente si no estoy ilegal. ¿Ok? Entonces, Yeshua no puede oficiar en la tierra como un sumo sacerdote. Yo sé que a la gente no le gusta escuchar eso, pero te voy a dar la prueba. Yeshua resucita a los muertos y él nunca fue al templo a decirle a los sumos sacerdotes: sálganse que ahora yo soy. 40 días en la tierra y nunca hizo eso, y nunca le dijo a los discípulos eso, y ni los discípulos ninguno hicieron eso tampoco. Entonces estamos usurpando, ese va a ser el próximo estudio, usurpación. Quiero que se quede para eso, no les dé miedo. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que el rey y el sacerdocio separado de Israel con un propósito. En el tiempo de los macabeos, cuando los macabeos tomaron el control, ellos entraron con una buena opción de restaurar el templo y la santidad del templo. Amén. El pueblo quiso que ellos dirigieran por un tiempo, porque eran gente justa. Ahora, hubo un procedimiento legal, lo dice el libro de Macabeos, que ellos recibieron autoridad para dirigir al pueblo como líderes. El problema es que se hicieron reyes. No fue algo que no era permanente, era para establecer de nuevo la estructura y después asignar a un presidente, a un rey para que continuara de la tribu de Judá. Pero ellos se hicieron reyes y sacerdotes. Y usted sabe que utilizaron ellos como el precedente para facilitar eso. El versículo en Salmo que dice que tú serás sacerdote de acuerdo a lo que quisiera. Y también en Génesis. Utilizaron esos versículos para decir: oh, la Biblia dice que nosotros podemos hacerlo. Entonces usurparon la autoridad del reinado. Por eso hubo tanto caos entre ellos, porque de acuerdo a la Torah eso se llama Maal. Maal es cuando pecas directamente con Dios. Cuando Dios establece, por ejemplo, el reinado, el sacerdocio, la tierra y Israel fueron un don que Dios le dio a Abraham y a Israel. La tierra y la descendencia fue un regalo del rey a Abraham. El reinado fue un regalo del rey a David y a su descendencia. El sacerdocio fue un don que Dios le dio a Aarón y a su descendencia. Son irrevocables. Los regalos de Dios son irrevocables. Salvación es un don. Usted no lo puede perder a menos que usted lo rechace. Dios no va a rechazarlo ni va a quitar la salvación que es el regalo. Usted, por el pecado voluntario en rebelión, entonces hace transgresión al convenio y usted rechaza la salvación. Ok, no quiere decir que una vez salvo siempre salvo. Disculpen, eso no es bíblico. Ok, entonces estamos viendo aquí lo que es el don de Dios. Si yo digo que el don suyo que Dios le dio no es válido, yo no estoy peleando con usted. Yo estoy peleando con la persona que le dio el don. Estoy retando la autoridad de él. Aleluya. Si usted dice que ya Israel ha sido eliminado y que ya no existe, pues está diciendo que la promesa que Dios le hizo por su propio nombre unilateralmente a Abraham no es válida. Si usted dice que el pueblo de Israel ya no es pueblo de Dios, usted está llamando a Dios un mentiroso, porque le hizo una promesa a Abraham que iba a tener una descendencia. Si usted dice que el templo y el sacerdocio no es válido, está llamando a Dios un mentiroso, porque Él le dijo que para siempre tendrán unos sacerdotes en el templo. La razón por que no hay sacerdotes vigentes hoy día, hay, pero no tienen función, porque no hay un templo. Pero después que Yeshua murió y resucitó, 40 años hubo un templo con sacerdotes. ¿Ok? Si usted dice que el rey de David no es vigente, entonces está llamando a Dios un mentiroso, porque Él prometió que de la descendencia de David no puede creer en Yeshua, porque Yeshua viene de la descendencia de David. Por lo menos por adopción. ¿Okay? Porque yo no creo que Él es un hijo biológico de José, perdón. ¿Ok?
Es el Hijo milagroso del Eterno. ¿Cómo trabajo eso? Cuando lleguemos al reino vamos a preguntar. Eso está por encima de mi entendimiento, ¿ok? Pero lo creo. Y ya, ok. Seguimos. Mi hermanito. Sangre y magia. Este va a estar interesante. No coman nada con sangre, no practiquen la adivinación ni predigan las fortunas. Deuteronomio 18, 10, 11. No se encontrará entre ustedes a ninguno que haga pasar a su hijo o hija por el fuego, un adivino, un agorero, un sortilego, un hechicero, sortílego, un encantador, uno que consulte fantasmas o uno que practique la necromancia. Entonces, los hititas podían participar en las ofrendas de sangre hechas a sus dioses por mojar el pan y comer y beber la sangre. Por eso no se permite nada de eso en el templo. Dice, también utilizaban la magia y la adivinación en sus rituales en los templos para influenciar a los dioses. Ok, pregunta. ¿Usted nunca se ha hecho la pregunta por qué las entrañas de un animal no se pueden comer en el templo? Se tenían que poner en el altar. Es bien claro, dice, no, las entrañas de los sacrificios se ubican en el altar, las van a quemar. ¿Nunca se ha preguntado por qué? Porque en Egipto, también el libro Ezequiel habla acerca de eso, ellos tomaban el hígado y de acuerdo a la textura y el color, habían profetisas del templo y sacerdotisas en Egipto que ellas hacían adivinación usando las entrañas y el hígado. Entonces el Eterno dice, no, eso no va a permitirse en mi. Por eso es que el templo y el servicio del templo se llevaba a cabo en silencio. Los levitas cantaban a su momento correcto, pero el servicio se llevaba a cabo en silencio. No era que había mucho ruido. ¿Por qué? Por los encantadores y todas las cosas que hacían, hechizos. El templo había un orden perfecto para que nadie dijera que están adorando al Dios de Israel como la nación. Es un contraste completo. No se comía en ningún lugar allí, para que no diga que los dioses comen. Completamente opuesto. Pero si no estudiamos el templo y no estudiamos el antiguo mundo, no vamos a ver la diferencia. Y ahí es donde cae el problema. Y yo siempre encuentro que personas que no están dispuestas a ser abiertos a estudiar esto, caen en los errores teológicos y se distraen en cualquier cosa loquera por ahí de maestros que no tienen este contexto. Lo veo en todo el tiempo. ¿Okay? Porque no hay el balance para tener un punto de referencia. ¿Okay? Y esto es algo que yo pude aprender con mi maestro. Este es un maestro del templo que lleva 40 años en el templo, estudiando el templo. Impresionante. Y los recursos que él ha escrito, ahora es muy catalogado en Palestine Exploration Fund, de tan bueno que lo ha hecho. Y el Instituto del Templo de Jerusalén, él lleva trabajando mucho tiempo en conjunto con ellos en algunos recursos. Y es impresionante la información. Y cuando estudiamos estas cosas, siempre mencionamos el contraste, la diferencia. Y es algo espectacular, porque a veces tú ves el templo como un edificio completamente diferente, una función completamente diferente. Y por eso es que estoy tan apasionado con él. Mire qué interesante. En las dimensiones, vamos a decir que el área de la mujer en la parte de atrás, el área de Israel aquí, el área de los levitas aquí, el área de los sacerdotes aquí. El área de las mujeres está en una elevación más bajita. El área de Israel tiene que subir 15 escalones. El área de los levitas tiene que subir 3 escalones. Y acá, para ir al lugar santo, tiene que subir 2 escalones. Lo interesante es que las dimensiones del codo del área de las mujeres al área de Israel es un codo, una dimensión diferente al área de Israel y los 3 escalones de los levitas y los de que están allá para entrar al lugar santo. Yo aprendí esto en Jerusalén 2 años, 3 años atrás con mi maestro a las 11 de la noche. Estaba completamente cansado. Nosotros tuvimos 12 días en Israel, en total, 12 días en una gira, 10 días en Israel estudiando 12 horas al día. A las 11 de la noche ya yo estaba exhausto. Y él empieza a hablar acerca de las dimensiones del templo. Este codo y aquel codo y otro codo y más codo y otro codo por allá. Ay, por favor, que ya no puedo más, estoy cansado. Y de repente
como respeto a mi maestro, yo no podía dejar de, pues yo respiro hondo y pongo atención. Y de repente caí en cuenta. Yo dije, un momentico, para. Tú me quieres decir a mí que en las dimensiones del templo, de uno de los atrios a otro de los atrios, el Eterno te está enseñando cómo venir a su presencia y ascender a un mayor nivel de santidad. Y ese me quedó mirando y me dijo, lo captaste. Las dimensiones cambian. Así como las personas que pueden entrar a los lugares más santos minimizan. Todo el mundo puede estar, menos un gentil, puede estar en el área de las mujeres, los niños, los hombres, los ancianos, las mujeres, todo el mundo. Pero el área de Israel solamente los hombres de Israel circuncidados. El área de los levitas solamente los levitas. El área de los sacerdotes solamente los sacerdotes. El área del lugar santo solamente un sacerdote o 2 o 3, depende de la función y el trabajo que tenga. Y el lugar santísimo solamente un hombre al año. Muchas personas quieren entrar a raíces hebreas, pero quieren llevarse a la iglesia completa. No tiene lógica. Porque cuando tú vienes a la Torah, tú tienes que entender que mientras más cerca la presencia de Dios, más solo te vas a sentir. Amén. Sí, Señor, amén. Tú no puedes llevar a la gente contigo. ¿Ok? Así, las naciones pueden estar en los atrios de los gentiles. Y de allá el mundo no puede entrar al lugar santo a menos que tenga un compromiso convenio. Del mundo a Israel, de Israel al hombre de Israel, del hombre a los levitas a los sacerdotes, sacerdotes al hombre que representa a todos ellos, el sumo sacerdote. Amén. La gente se queja, ay, pero que estoy en un desierto, Padre, estoy solo. Tú querías más del Eterno, tú querías sentir la presencia de Dios. No puedes llevar a medio mundo. Cuando yo pude entender eso, entendí entonces por qué el Eterno comenzó del lugar santísimo hacia afuera, en el tabernáculo. Interesante, ¿no? Eso nos ayuda. Entonces por eso es que cuando venimos a Raíces Hebreas, la gente no nos quiere, la familia no nos quiere. Los hermanos que te dicen, hermano, yo te amo, aleluya, hasta que guardas el sábado, después no te hablan. Sí, los esposos no entienden, las esposas lo apresuran demasiado, lo presionan. ¿Por qué no lo entiendes? Tenga paciencia. Ámelo, cuídelo. Y después le dice, te preparé una comida espectacular un viernes en la noche. Quiero tener una cita contigo. Vamos a reunirnos el viernes en la noche, tengo una cita contigo. Te voy a hacer una espectacular. ¿Qué te gusta? Después no se hace. Y después le haces la comidita y después te levantas y dice, ¿puedo orar por ti? Y le da gracias al Padre por el esposo que te sea bueno o malo, no importa. En ese momento es el que usted cogió. Y le ora al Eterno, gracias Padre por este esposo. El momento más especial en el Shabbat es cuando yo oro por mi esposa. Amén. Y siempre lloro. Mi pobre hijo me mira y le da otra vez. Porque yo no puedo entender cómo el Eterno me puede dar a mí un regalo tan bueno con una persona que es mucho mejor que yo. Que yo la miro y yo digo, wow, yo quiero ser así. La Torah es el vehículo que el Eterno toma, utiliza para crear el aspecto familiar. El Shabbat. Imagínense cómo se sentiría usted si llega a la casa, toda la semana está trabajando y usted le hace una comidita bien buena a su esposo, lo que le gusta, y se sienta tranquilito y usted no está en el teléfono, ni estamos en el teléfono, todo el mundo para y ahora hay que hablarse los unos al otro. La mejor conversación que he tenido con mis hijos ha sido la mesa del Shabbat, viene de la noche. Ahí él puede ver cómo yo oro con mis hijos, ellos ven cómo yo oro con mi esposa, ellos ven cómo mi esposa ora por mí. Mi hijo mayor se comunica con el Shabbat, se conecta con el Shabbat por el pan. Mi hijo menor se conecta con el Shabbat por el vino. Increíble. El mayor es Shabbat, el pan. Y aquel, ¿cuál es el vino? Y yo, como no estoy en mi casa muchos viernes, estoy viajando, cuando yo estoy, me tratan como un rey. Yo tengo una copita que solamente tomo yo de ella. Yo tengo una silla que solamente yo me siento nada más cuando yo no estoy que se sienta. ¿Ok? Me tienen una copita, me tienen, y yo, me siento un rey. ¿Quién no quiere regresar a la casa así? Esa es la función de nosotros. Preparamos la mesa para recibir nuestro rey. Amén. Todo lo que hacemos es,
guiándonos para que, Padre, gracias por mi familia, gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, gracias por la provisión, Padre, gracias por llamarnos tus siervos, Padre, gracias por todo. ¡Wow! Puede venir con fraternidad con nosotros. Y ahí es cuando la Torah toma vida. Amén. ¿De qué sirve? La costumbre, la tradición, sin entenderla. Amén. ¿Pero de qué sirve? Ok, seguir la Biblia si no entendemos la costumbre y la tradición que nos ayuda a entender mejor la Biblia porque es una vida cotidiana. Amén. Todos ustedes tienen costumbre. Se levantan en la mañana y tienen la misma costumbre. Se lavan los dientes y uno usa con la mano izquierda y la mano derecha. Yo hago algo todos los días. Después que salgo y voy a la cocina, yo llego a la cocina ya. Es increíble. Los otros días capté que estaba haciendo eso. Yo llego, abro la ventana y me tomo un vaso de agua. Es como todos los días lo mismo. Y en un día capté que estaba haciendo eso. Me levanté el lunes, abrí la ventana de la cocina, me tomé un vaso de agua. El martes, y lo mismo. Yo digo, wow, la verdad que caímos en costumbres, pero esa no la criticamos. Esa no la criticamos. Pero sigamos usted una costumbre bíblica del templo que los judíos hacen, se cayó el cielo. Porque no entendemos de dónde proviene, hermanos. Tenemos que educarnos todos. Me pasó a mí. Y constantemente estoy en esa trayectoria de buscar el porqué. No haga algo sin entender el porqué. Entiéndalo y después lo practica para definir y identificarse con el pueblo de Israel. Amén. Miren, usted no sabe lo que es un Shabbat hasta que lo hacen en Jerusalén. ¿Verdad? Nosotros visitamos a un amigo mío en Jerusalén. Vivía en un tercer piso en la comunidad ultraortodoxa en Jerusalén, en la ciudad, que es dentro de la ciudad antigua. Y cuando llegamos, estamos en el primer piso y oímos cantando los mismos salmos. Shalom Aleichem, Aleichem. Y después, todos los salmos cantando. Las mismas canciones. Segundo piso cantando. Tercer piso. Y abre. Todo el mundo haciendo lo mismo. Y pensar que el mundo judío, todo el mundo, donde quiera que esté, en el mundo, no esté de acuerdo en todo, pero cuando llega el Shabbat todo el mundo para, el debate para, las controversias para, ahora es el tiempo de mi real. Amén. Amén. ¿Cuándo vamos a llegar a ese lugar nosotros en madurez? Amén. Que vamos a dejar las diferencias al bajar el sol del Shabbat y dedicamos el día para el Eterno y nos callamos la boca y aprendemos de él. Amén. Eso es lo que queremos hacer, pero no podemos hacerlo si no entendemos de dónde provienen las cosas. ¿Ok? Yo hice una pregunta ayer, Laura. Si el Mesías entra por la puerta ahora mismo, ¿usted sabe el protocolo del rey? ¿Cómo usted recibiría un rey? Si el presidente de este país entrara por la puerta. Sí, es el presidente. Aunque le guste o no, es el presidente. Es el presidente y el oficio se respeta, aunque no necesariamente uno vea. Mi presidente es mi presidente. ¿Okay? Y yo lo respeto. Porque la noticia que ustedes ven aquí no es lo que está pasando allá. No creen nada. Completamente opuesto, pero lo estoy diciendo honestamente. ¿Ok? Pero un presidente. Si usted va a la corte, tiene una infracción y va a la corte y entra el juez, ¿qué usted hace? ¿Verdad que sí? Y usted le dice su qué. Y usa títulos. Y usted habla cuando se le habla. Y usted respeta el protocolo de la corte, ¿no? ¿Cuál es el protocolo del templo? Wow. El judío lo hace todos los días. En las oraciones. Cuando hacemos el Shaharit. Cuando se hacen las oraciones. La liturgia del Shabbat. Que a la gente no le gusta. Ah, eso es judío. No, eso es levítico. Preservado por los judíos. Tomaron los elementos del Shabbat en el templo y lo pusieron en la sinagoga. En el primer siglo la sinagoga era el lugar de estudio, adoración era el templo. Cuando el templo fue destruido, ellos tomaron elementos de adoración y los pusieron en la sinagoga. Pero eso no queremos aprender, porque es muy judío. Y nos olvidamos que Yeshua es judío. Y nos olvidamos que él fue a una sinagoga e iba al templo. Y cuando él estaba en el templo y escuchaba el Shema, él tenía que hacer lo mismo que todos hacían. Y cuando decía Selah, él tenía que postrarse y decir: bendito sea tu nombre y tu reino por siempre jamás. El Mesías lo tenía que hacer. El Mesías, mi Mesías, el que murió y resucitó por nosotros, es
se aplicó completamente a las costumbres y la identidad de Israel. Y vivió como judío, habló como judío. Pero nosotros queremos salvación, redención y restauración, pero no queremos nada de identidad con el pueblo de Israel. Por eso es que no entendemos. Y no nos entendemos porque el templo no está vigente y no entendemos el protocolo. ¿Me está siguiendo, no? Entonces lo que estamos haciendo es comenzando con los fundamentos. Porque yo lo voy a observar a ustedes cuando estemos en el reino. Cuando entremos en el reino, yo me voy a parar una esquinita en los atrios. A ver qué ustedes van a hacer cuando estén al templo. Porque tienen, aunque les guste no, va a haber un templo y van a tener que entrar allá. No se les ocurra caminar a la izquierda. Cuando suban, miren a la derecha. Solamente la gente que estaba en duelo miraban a la izquierda. ¿Ok? Si yo lo veo, deja ver dónde va Juanito. Juanito, Juanito, mira a la izquierda, mira a la derecha, mira a la derecha, mira a la derecha. ¿Para dónde tú vas, Juanito? No te enseñé. No, pero es que yo vivo por gracia. En el templo no importa la gracia. Es el protocolo del rey. Porque por gracia te permitió llegar allí. Sí, amén. ¿Me siguen? De repente tú llegas al lugar donde hay un umbral y tú vas a ver los sacrificios. Que yo quiero ir allá. Yo quiero verlo. Y yo digo, no lo hagas porque ahí van los levitas y después los sacerdotes. No lo hagas. Pero no te recuerdas de Números capítulo 18. Vamos al capítulo 18 del Números, por favor. Lo puedes leer. Te lo voy a leer ahora para que lo veas. ¿Lo está pasando bien? Sí, amén. Usted nota que el templo como que sea un poquito apasionado con él, ¿verdad? Léalo, por favor. 1 al 2 y 3. Entonces Adonai dijo a Aarón: tú y tus hijos y tu casa paterna contigo cargaréis con las ofensas contra el santuario, y tú y tus hijos contigo cargaréis con las ofensas contra vuestro sacerdocio. Sigue. También haz que se acerquen tus hermanos de la tribu de Leví, la tribu de tu padre, para que se junten contigo y te sirvan mientras que tú y tus hijos ministráis entre la tienda del testimonio. Pon atención ahora. Ellos acatarán tu orden y la obligación de todo el tabernáculo, pero no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran tanto ellos como vosotros. Oh, tanto ellos como vosotros. Quiere decir, estamos hablando de los levitas, no está hablando de los israelitas. Quiere decir que los levitas pueden ayudar a los sacerdotes, pero tienen un umbral donde ellos pueden ir, no pueden ir más allá de eso. Así es. Si el Eterno dice que los levitas no pueden hacer algunas cosas, ¿por qué nosotros que no somos ni israelitas de nacimiento, ahora quieren entrar al lugar santísimo? ¿Dónde dice que nosotros tenemos acceso al lugar santísimo, literalmente? En ningún lugar. Simbólicamente nos está diciendo que ahora a través de Yeshua vamos a poder entrar a lugares más santos. Pero literalmente Dios no puede cambiar lo que estableció. Hay perímetros de santidad. En tu casa hay perímetros de santidad. En su casa yo no puedo entrar al cuarto donde usted y su esposa duermen. Si yo voy cito, yo tengo que estar en un cuarto donde usted me dijo no puedo quedar. Yo no puedo caminar y hacer lo que yo quiera en su casa. Hay lugares comunes en la casa. Espacio común, la sala. El baño que usted me dio para usar y el cuarto donde yo... No, y el cuarto, después si usted me invite a su casa, usted mismo se tiene que mantener fuera del cuarto que me dio para yo habitar. Porque se convierte en mi espacio sagrado. ¿Me está siguiendo? Amén. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros aprendemos a respetar los espacios sagrados en tu casa, pero la casa de mi rey la profanamos con lo que comemos? La profanamos eliminando mandamientos y después queremos usurpar la autoridad de mi rey, diciéndole a él qué mandamientos vamos a guardar, qué fiestas vamos a guardar, cuándo las vamos a guardar. Y por cierto, yo puedo entrar a tu lugar santísimo cuando yo quiera. Eso no se aplica y no es bíblico. Y yo te lo puedo probar bíblicamente. Y por eso es que estamos en caos. Porque nosotros no podemos usurpar la autoridad de Dios. Y constantemente los religiosos
El judaísmo, el cristianismo, los nazaritas, todos estamos haciendo lo mismo. Porque no entendemos el templo. Si tú estudias el templo, estos problemas se eliminan. Si tú entiendes la autoridad jurídica de la Biblia y el Sanedrín, a la gente inventando sus propios calendarios se acaba. Wow. Porque ahora mismo no hay un gobierno jurídico, bíblico de Sanedrín que pueda hacer la cosa. Se necesita el altar, el sumo sacerdote y el Sanedrín. Quiero a niños, help me out. Tengo una amiga. ¿Me siguen? ¿Está conmigo? Amén. Y esto es importante que entendamos. Estoy enseñando el contraste del templo para que podamos entender la jurisdicción de Dios en nuestra vida. Y el templo lo enseña. Así como usted tiene un cuarto donde está con su esposo y se respeta. Mis hijos, ¿puedo entrar? ¡No! Y no entran. ¿Sí? Y esa es mi casa, que son mis hijos. Pero ellos no entran a mi cuarto cuando ellos quieren. Mi hijo mayor, cada vez que va a mi cuarto, tenemos una pesa en el baño. Papi, me quiero ir a pesar, ¿puedo? Y una vez relajando dice, no. Pero me pregunta, mi hijo mayor, 27 años, porque él entiende que ese paso es sagrado para mí y mi esposa. Ahora, vamos a conectar eso con el templo de mi rey. El que nos dio vida, salvación, redención, restauración y todas estas cosas que estamos ahora disfrutando, ¿no? Continuamos. Ok. Mi hermanita, animales de sacrificio, lea Israel y yo leo los hititas. Israel, toros, corderos, cabras, palomas. Todos son animales limpios. Versus los hititas, cuando hacían los sacrificios, utilizaban cerdos, cachorros, perros y asnos. Por eso es que la Biblia dice que no pondrán un cerdo en el altar. Porque los paganos utilizaban un cerdo y sacrificaban y los caballos y todas cosas. Es un contraste. Los animales que se comen en la Biblia son limpios. No son animales que matan a otros animales. Ok, continuamos. La manipulación. Oh, esto sí que es importante. Esta es la clave de todo en la Biblia, por cierto. La clave de todo en la Biblia en referencia a convenios tiene que ver cómo se manipula la sangre. Por eso no puede ser lavado, tiene que ser rociado. ¿Ok? Dice, continúa mi hermana. La sangre de los animales era rociada en el altar y el resto era derramada en el suelo y luego cubierta de tierra. Los hititas tomaban toda la sangre de sus sacrificios y la untaban en todo el templo y mobiliario, como también participaban en beber y comer de la sangre. Agarraban sangre y empezaban a lavar para la protección de los demonios. A la gente, a las imágenes. Y el Eterno dice, no. La sangre sí trabaja para la ratificación de un convenio, pero en la forma que Israel lo va a hacer es diferente a cualquier otra nación. Vamos a rociar. ¿Ok? Para hacer un contraste completamente diferente. ¿Quién tiene un programa bíblico en su teléfono allí? Que puede buscar. Busque la palabra rociar en la Biblia. Lo va a encontrar en Hebreos y en Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 2. Y la palabra rociar en Hebreos aparece también. El día de expiación. En ningún otro lugar en el Nuevo Testamento lo va a ver. Interesante, ¿verdad? Creo que aparece como 8 o 9 veces la palabra rociar. No sé dónde está, pero ahí. Yo sé que seguro en el capítulo 9 y 10. Ok, continuamos. Dice, la manipulación de la sangre es la clave, ¿ok? Porque por ejemplo, si usted trae un sacrificio, usted podía degollar el animal usted mismo. Si no podía, el sacerdote lo hacía. Pero la manipulación de la sangre no podía hacerlo ni un israelita ni un levita. Un levita no podía acercarse al altar. ¿Me está siguiendo, no? ¿Sí? Entonces la sangre tenía que ser manipulada por un sacerdote, hijo de Aarón, y rociada en el lugar correcto. Si la sangre no se hacía correctamente, el sacrificio no es válido. Esto es lo más. Le voy a decir algo. Cuando nosotros vemos el vocabulario de cómo Pablo usa
acerca de la sangre del Mesías se alinea perfectamente el procedimiento, cómo se utilizaba eso en el templo. Rociar, en la forma que lo habla. Esto es importante, porque si él está conectando simbólicamente a Yeshua como una ofrenda, entonces la manipulación de la sangre tiene que estar correctamente explicada. Pero si no estudiamos el templo y la diferencia entre lavar en la sangre y rociar, entonces vamos a aceptar cosas que no se alinean con la Biblia. ¿Me está siguiendo? Amén. Que yo sé que es mucha información, hermano. Mira, la intención de este estudio es de brindar la información posible para hacer un contraste, para que puedan decir, wow, quiero saber más. Amén. No para que se lo aprendan todo hoy. Aquí estamos hablando, abriendo Harisei, house, ¿cómo usted dice aquí? Una manguera de agua. Sí, de agua. ¿Cómo usted dice lo que tiene agua? Una fuente. La llave, el chorro, la manga, ¿no? La manguera dice aquí, nosotros también. Aquí estamos haciendo, usted dice, tengo hambre, tengo sed, yo tengo sed, dame más de tomar. Y agarramos la manguera y la abrimos y decimos, abre la boca. Aunque la idea es de compartir información para que, wow, es como adrenalina. Oh, wow, me siento bien, quiero aprender. Yo no sabía eso, tampoco eso ni eso. ¿Cómo lo puedo aprender? Y ahora crea en nosotros dos cosas. El deseo de, quiero saber más, o en mucho no creo que quiero. Ya se está de parte de ustedes. Porque lo menos que yo quiero es que me monten en el avión y usted dice, yo viajé el domingo, sacrifiqué mi día y no me enseñaron nada. Yo he estado en iglesias, en congregaciones así, que yo voy y yo digo, wow, voy a aprender, y cuando llego yo digo, porque a lo mejor el tema no fue profundo, o si es profundo no se aplica a lo que estamos hablando. Entonces lo que tratamos de hacer es traer un mensaje que nos pueda edificar y entender acerca de la importancia del templo y cómo se conecta con la cultura antigua, con la cultura moderna, cómo se aplica con la Biblia, para que podamos, todo el mundo tiene un punto de vista diferente como le gusta estudiar. ¿A cuánto a ustedes les gusta la historia? Pues, ok, pues entonces este tipo de estudio les va a llamar la atención. ¿Cuánto a ustedes les gusta la aplicación espiritual? Ok, a mí me gusta extraer una aplicación espiritual acerca de estas cosas antiguas. ¿Cuánto les gusta algo concreto, algo así bien estructural? Ahí llegó. Ahí el próximo estudio te va a gustar. El último va a ser la estructura del templo, la geografía del templo, arqueología, geografía, topografía. ¿Te gusta? ¿Ok? No es fácil el trabajo porque tenemos diferentes audiencias. ¿Ok? Entonces, continuamos. La manipulación de la sangre. Prostitución y fornicación ritual. Sigue, mi hermano. Deuteronomio 23:18. No traerás las ganancias de una prostituta ni el precio de un perro sodomita a la asamblea de Adonai, tu Elohim, para ningún voto, porque aún ambos son abominaciones a Adonai, tu Elohim. Interesante que este es el único mandamiento que habla acerca de la ganancia de una prostituta. Y dice, pero ¿y por qué? Los hititas, en este caso también los mesopotamios y otros, el sexo ritual no era prostitución de acuerdo a la cultura de ellos. De acuerdo a la cultura, el sexo ritual era una adoración a los dioses. Por eso es que generalmente en la Biblia, cuando son idolatría Ashera o Astarte, siempre incluye a sexo ritual. ¿Qué? Por eso es que la fornicación que habla la Biblia en Hechos capítulo 15 no es sexo antes del matrimonio. Solo que hoy día la gente piensa. La fornicación bíblica es cuando hace sexo ritual, y para ellos no era algo inmoral porque tú le pones la connotación a los dioses y ya pues es santificado para los dioses. Por eso que en Israel a la mujer se requiere que sea virgen. Ahora entiende por qué, ¿verdad? Dice, la mujer de Israel tiene que ser virgen cuando se casa. Porque había una cultura, en Mesopotamia había una cultura en la cual una mujer, una vez en su vida, si ella quería, podía pararse a la puerta de la ciudad o a la puerta del templo, se cubría la cara con un velo y un hombre pasaba por frente de ella, lanzaba dinero y ella tenía sexo con él y después el dinero lo donaba a la diosa de fertilidad. Ella se iba a su casa, hacía una inmersión como un ritual de transición, como si nada hubiera ocurrido. La Biblia habla acerca de eso. Hay una mujer que se llamaba Tamar. Tamar no se le cumplió un juramento que le hizo Judá. Judá perdió a su esposa. Tamar entendía la cultura. Y dice que él pensó que ella era prostituta.
Bueno, no entiendo, pero si ella es una mujer decente. No estaba vestida indecentemente, pero ella entendía la cultura. ¿Y qué fue lo que le pidió? Le pidió autoridad, le pidió dinero, pero no para sacrificio a los dioses. En este caso, aunque usted quiera aceptarlo o no, ella utilizó el contexto cultural para recibir lo que él le había prometido. Por eso fue que en el hebreo, mi hermana, cuando Judá envía a sus siervos a buscar Caná, la prostituta, pero cuando los siervos no la encuentran, le dice a Judá, no encontramos la Kadashá. Kadashá es la mujer que es santificada para esos rituales. Utiliza una palabra en hebreo diferente. ¿Me está siguiendo? Son un ejemplo. Y también vemos en el libro de los profetas que hacían prostitución en el templo. Por eso es que el sacerdote tiene que tener una mujer de hija del sacerdote y tiene que ella ser virgen para que el Kohen Sagadol, un sumo sacerdote, se pueda casar con ella. Para evitar que estas personas digan que están adorando a los dioses al Dios de Israel como los dioses de paganos. La mujer de Israel tiene que ser una virgen por ese propósito, para que no digan. Entonces, en aquel tiempo ellos venían y traían la ofrenda a los dioses de su prostitución. Entonces el Eterno dice, no, eso no es aceptable en mi altar. Dígame. Por eso la mujer tenía un lugar en el templo más atrás, Sí. para que no la confundieran con las Gracias por eso, lo iba a mencionar y se me olvidó. Sí, exacto. Usted nota que en el templo no se permitían sacerdotisas. Y la mujer no podía llegar solo hasta cierto umbral. Ahora, ella podía traer un sacrificio, tenía acceso a algunos lugares, pero no era que podía quedarse allí. Y la razón era exactamente esa. Para que las naciones no piensen que Dios tenía rituales de fertilidad. En el templo de Corinto, en la ciudad de Corintios, en una montaña que había, y había un templo de Afrodite, ¿no? Y ahí habían prostitutos y prostitutas. Habían hombres y mujeres que hacían sexo a los dioses de Venus y los dioses de amor. ¿Okay? Entonces, el contraste del templo. Por eso es que la pureza en el templo de Israel es tan importante. ¿Okay? El propósito es para preservar el honor de la mujer de Israel. Amén. Por eso, no era porque quiere minimizarlas, era el Eterno preservando su honor, para que alguien que venga y diga, no, que la mujer no practica prostitución aquí, wow, qué diferente. No, Israel quiere que sus mujeres sean vírgenes cuando se casen. ¿Por qué? Para que no digan que están haciendo prostitución de fertilidad. Es la forma de preservar su honor, hermano, no es minimizándola, porque el Eterno de Israel valora a la mujer de Israel. Amén. También sí. Exacto. Porque también es parte de la cultura. Parte de la cultura. Y por cierto, en el templo los sacerdotes no se tenían que tener pelo corto. Porque el pelo largo en el antiguo Medio Oriente representaba luto. Y en el Imperio Romano era vergüenza, porque era lo que los bárbaros tenían pelo largo y los homosexuales afeminados tenían pelo largo. En la cultura del primer siglo, el pelo largo representaba algo. Por eso cuando vemos a un Mesías, a un Cristo en la Iglesia Católica, con una toga blanca, con un deso púrpura, esas son las vestimentas de un patricio, de una élite de Roma, pero después lo tienen con pelo largo y están avergonzando a nuestro Mesías y no lo sabemos. Lo vistieron como una persona élite de Roma, como un bárbaro o un homosexual, pero no lo saben. Entendiendo la cultura es como te quitas los lentes y te pones otro y brincas. Eso ocurre siempre. Amén. Casi termino. Ok. Dice, el sexo ritual no era prostitución, aun cuando el acto producía una ofrenda al templo, ya que se consideraba y se realizaba como un acto de culto aceptado mutuamente. Muchas de las prácticas rituales en el antiguo Medio Oriente se centraron en la promoción de la fecundidad de la tierra. A principios de la Mesopotamia, la unión sagrada de hieros gamos, con su enfoque en la fertilidad, pudo estar posiblemente involucrada una prostituta sagrada, por el que la prostitución ritual es una práctica que implica el sexo femenino, en ocasiones los devotos masculinos de deidades de la fertilidad.
que presumidamente, eso mismo, dedican sus ganancias a su deidad. Eso es Edwin Gamucci, muy bueno ese libro, y habla acerca de él. Ese versículo tiene un contexto cultural. Pregunta: ¿cuántos de ustedes cuando leen el libro de Deuteronomio, que estamos ahora en el libro de Deuteronomio, no hemos llegado a este capítulo todavía, pero cuando lleguen ahora tienen un contexto cultural? ¿Sabían ustedes que el libro de Deuteronomio se considera dentro de los estudios de los estudiosos como un convenio renovado, un documento de convenio renovado? Es impresionante cómo se alinea con un antiguo convenio del Medio Oriente. Ok, continuamos. El templo de Dios y los templos de las naciones. ¿Sigue, hermano? Israel, servicio se hace en silencio. No comer en el interior del templo, sin imagen de Elohim. No hay sacerdotisas en Israel. Cohen debe estar casado. La sangre expía el templo, sin miel o levadura. Ok, porque los hititas hacían magia, hechizos, encantamientos y divinación. Por eso había silencio. La alimentación diaria de los dioses, ídolos de madera, piedra, hombre y mujer. Por eso no se comía en el interior del templo, ni habían imágenes. A hombres y mujeres sacerdotes en el antiguo Medio Oriente. Sacerdotes se consagraban a su Dios. Okay, habían hombres y mujeres. La sangre se utilizaba para alejar a los demonios. Pero en el templo la sangre expiaba, limpiaba el templo, porque lo que profanaba el templo no eran los demonios, sino era el pecado de Israel. ¿Ven el contraste diferente? ¿Ok? Y por fin se utilizaba bien levadura para los sacrificios del culto al Dios del bajo mundo. Todo esto tiene que ver. ¿Ok? Sigan. No había sacrificios nocturnos. No había sacrificios nocturnos. Elohim le hacía saber a Israel que estaba contento con ellos. La Torá no menciona demonios, solo animales limpios en el altar, entrañas puestas en el altar. Ok, esos son los puntos que yo siempre pongo allá. Porque en Israel no había sacrificio nocturno. En Israel el Dios le hacía saber a Israel que estaba contento con ellos cuando ellos sabían una nube. Ok, perfecto. Estoy bien con él. Me arrepentí, traje el animal, vi la nube, es aceptable, me voy. En el mundo antiguo no lo hacía. Entonces, los hititas, el culto a los dioses del bajo mundo se realizaba en la noche. Nunca se sabía el estado de ánimo de los dioses, eran caprichosos. Los demonios atacaban la mente y el cuerpo de acuerdo a ellos. Y los animales que usaban eran perros, cerdos, burros. Y la lectura del hígado, que se llama hierocospía, eso. Hierocospía. Nombre raro, ¿verdad? Copia, ok. Dice, Génesis 21 tiene que ver con el mensaje de vida. Ya yo hablé acerca de eso, ya yo mencioné todo esto. Así que estamos claros en el contraste de lo que es el templo de Elohim, lo que es el templo de los paganos, cómo se aplica la cultura con el templo y lo que representa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Del templo. ¿Cuántos están confundidos? Amén. ¿Cuántos están sintiendo como que, wow, mucha información, no puedo creer? Ok, aleluya. Si usted estudia con mi maestro, se va a sentir así todo el tiempo. Mi maestro me vuelve loco. Porque él sigue. Él es una persona así, bien enfocada. Y cuando empieza a hablar del templo, olvídalo. No lo paro. Cuando voy a ir con él, me enojo un poquito con él. Pero de cariño, ¿no? Él tiene que como 68 años. Flaquillo. Y tengo que pelear con él para que tome agua y come. Llega a él se convierte en otra persona diferente. Y el Señor camina tan rápido. Y yo voy caminando por allá. Entonces le digo, yo, espérame. Y él se para y está pensando. Y cuando yo llego me dice, tú sabes esto. Y después se va de nuevo. Entonces a mí me molesta porque el caminar con mi maestro me da oportunidad de poder hacer preguntas. De poder, tú sabes, no me da chance. Ok, así que pregunta, ninguna. Dígame, caballero. Hoy en día cuando llegan al templo, ¿cómo nos presentamos frente al tema de los sacrificios? ¿Qué aspecto? El derramamiento de la sangre del cordero y todo lo que se hacía. Hoy en día, ¿cómo nosotros que
Pero ¿en qué contexto estamos? Porque ahora mismo no se puede llevar a cabo eso, porque no hay un templo, no hay un altar. Ajá. Ok, hay personas que dentro de raíces hebreas están durante Pascua, matan un cordero y están poniendo la masa sangre en los linteles. Ok, enfoque. Eso me pone mal. Israel, después que salió de Egipto, nunca ha puesto la sangre en los linteles. Yo no sé, otra gente que es más celoso por el Pascua que los judíos ortodoxos. Y tú nunca ves ninguno de ellos, ni los caraítas, agarrando un cordero, matándolo, llamándolo el Corbán Pesaj y poniendo la sangre en los linteles. ¿Por qué? Por lo que leyó la hermana, el número 18. El número 18, todo lo que tenga que ver con el altar le pertenece a los sacerdotes. Ni los levitas pueden tocar. Quiere decir, si usted agarra un cordero en Pascua y dice, este es el cordero de Dios, lo mata, toma la sangre y lo manipula, está causando pecado contra Dios, porque le dio ese trabajo a los sacerdotes, no a una persona de Chile. Y aunque sea un sacerdote viviendo en Chile, hijo de Aarón, como no hay un templo y no es un altar y no es Jerusalén, tampoco puede hacerlo. Eso es usurpación y eso es pecado de muerte. Y no se puede en Jerusalén tampoco, porque hoy día no está el altar. Pero cuando esté el altar sí se puede hacer. Por cierto, en el milenio va a haber sacrificios. Amén. Pablo trajo sacrificios 28 años después que Yeshua murió y resucitó. Dígame, hermano. Bueno, yo mando un cordero para comerme y ¿qué debo hacer con eso? Derramarla, como dice la Biblia ya. ¿Llevarla con tierra? Sí, derramarla y la cubre. Ya, pero no puede llamar eso un sacrificio. No. Pero se puede existir un cordero y lo mata, puede comer, pero no puede llamarlo un corbán, no puede llamarlo un sacrificio, porque no. Y la sangre la derrama porque no puede manipularla para nada. Dígame. Exacto. Shaharit, las oraciones matutinas, es un equivalente, por eso es que tú empiezas con Modea ni Lefaneja, cuando te despiertas. Después vas a las oraciones matutinas. Después vas a lo que se llama el Pesuquet de Simulado, que son los versículos de alabanza, ¿no? Y después empiezas con el Shema y después vas con el Amidah. Es un procedimiento de cómo, por cierto, y en el mismo Sidur, cuando llegan las oraciones de la mañana, antes de llegar a la Amidah, te guía por un montón de páginas donde estás en el altar, después el lavacro, después aquí, después el incienso, te guía hasta llegar a la Amidah. Porque el judaísmo mismo sabe que cuando nosotros nos presentamos delante del Eterno, es como si fuéramos un sacrificio vivo. Eso es lo que Pablo habla en Romanos, creo que habla acerca de eso. Porque ahora nosotros estamos presentando delante del Eterno. ¿Me sigue? Mira qué interesante, voy a hablar acerca de eso. Modea ni Lefaneja. Cuando uno muere, yo creo que lo mencioné el año pasado, pero hay gente nueva, quiero mencionar. Una costumbre que yo hago toda la mañana y toda la noche. Modea ni Lefaneja, Melech Hayam, Shechezal Tabirish Beti Bechem Nagabah Munateja. Gracias, Señor, por estar dando el alma en mí y por estar dando el alma dentro de mí. Lo primero que yo... Modea ni, gracias, Padre. En la noche, antes de acostarme, yo digo Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Que es Baruch, Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Y ahí cuando yo declaro que Él es mi rey, que su nombre y su reino es para siempre. Okay. Entonces, todo judío hace y proclama esas cosas en la mañana y en la noche. Okay. Todo creyente debiera hacer eso. Okay. De repente, vamos a ver que va a acostarse a dormir y se muere. Usted no sabe que se murió. Se acostó a dormir y quedó muerto. Pero se murió con una declaración de fidelidad al Dios de Israel. ¿Okay? Toda su vida usted lleva declarando, cuando se despierta, que es el Elohim de Israel que le restaura el alma dentro de usted. Amén. Y que Él es tu rey. Melech Hayam. ¿Ok? De repente, en el milenio o en la resurrección de los muertos, usted no supo que se murió, recuerda. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que usted va a decir cuando se despierte en la resurrección? Modea ni Lefaneja. Melech Hay. Te doy gracias por restaurar el alma de... Quiere decir que en todo el judío, cuando dice el Modea ni en la mañana y cuando dice el Shema, cuando se acuesta, están practicando lo que se va a decir cuando lleguemos a la resurrección de los muertos.
se ha convertido en una costumbre al despertar y acostarse. Pero todo creyente, en mi opinión, debiéramos practicar eso. Para saber el protocolo del momento cuando abrimos los ojos en el milenio. ¿Está viendo, no? Todas estas cosas provienen de un protocolo de real. Dígame. ¿Por qué en el milenio se vuelven los sacrificios? Porque estamos en la tierra. Estamos en la tierra y la Biblia habla acerca de mientras estamos en la tierra, va a haber un templo. Porque el templo representa el trono de Dios. El templo representa la autoridad de Dios en la tierra. El altar representa la autoridad de Dios en la tierra. En Génesis, el primer conflicto entre Abel y Caín fue cómo presentar una ofrenda. Fue sobre el altar. No, porque vamos a estar viviendo algo, no vamos a estar recordando lo pasado. No, ya la obra del Mesías la hizo. Cuando estemos en el milenio vamos a estar sirviendo al Padre a través de Yeshua en Jerusalén. En otras palabras, vamos a estar restaurando la autoridad de Dios en la tierra. El sacrificio, si tú lees Levítico detalladamente, hay algunos que no está mencionando. Está hablando de paz, reconciliación y dice de pecado. El problema es que la palabra jataat no quiere decir pecado, generalmente pecado necesita algo más. Es de purificación. ¿Ok? Tiene que haber una ofrenda de purificación. Porque si estás caminando ritualmente impuro, cuando vienes tiene que traer purificación o ofrenda de reconciliación también. Pasa que no estudiamos los servicios del templo y los sacrificios y no podemos discernir de qué está hablando en el milenio. Pero no menciona Yom Kippur, no menciona la vaca roja, no menciona Pentecostés, menciona Pascua y tabernáculos. No quiere decir que estos otros no van a estar. Pero el libro de Ezequiel no menciona Pentecostés, Yom Teruah, no menciona Yom Kippur. Menciona Pascua y menciona Tabernáculo. ¿Por qué no menciona esos otros tres? No sé. Pero lo interesante es que sí menciona, y el mandamiento es que va a haber sacrificio durante Pascua. Lee el capítulo 45, donde el príncipe va a traer una ofrenda de reconciliación. Por cierto, y van a poner la sangre de un buey en el dintel de la puerta del templo. En mi opinión es el Mesías. Sí. Recuérdate que ser el Mesías no quiere decir que no puede traer una ofrenda al Eterno. Eso es que muchas personas no. Sí. ¿Ok? El hermano tenía preguntas después acerca del tema, ¿ok? Sí, dígame. Ezequiel 21:21. Vamos a buscar, ¿puede? Ok, vamos a buscar el versículo porque no recuerdo muy bien cuál es. ¿Ok? Gracias. 21:21. Por cuanto el rey de Babilonia ha hecho alto en una encrucijada al principio de dos caminos, y allí usa la adivinación, sacude las flechas, consulta a sus hijos, observa el hígado. Exacto, de lo que estamos hablando, que estamos viendo aquí en este, gracias por eso, por cierto, porque aquí estamos viendo como la gente de Babilonia, en el caso de Nabucodonosor, están practicando las abominaciones que no se permiten del templo. Buena observación. Vamos a leerlo de nuevo, porque eso me ayuda mucho al tema. Por cuanto el rey de Babilonia ha hecho alto en una encrucijada al principio de los dos caminos, y allí usa la adivinación, sacude las flechas, consulta a sus ídolos, observa el hígado. ¿Ven? Dame un segundo que lo voy a preguntar. ¿Cómo fue? Como aquella persona que practica la ideología que realiza el hígado a través de la vista. Generalmente por la contextura de la carne, el color, el olor. Está hablando de la ideología. La ideología. Sí. Qué interesante, ¿verdad? Sí, que sí. Ahora entiendo qué quiere decir. A mí me lo hicieron y asusta a uno. Cuando a mí me hicieron eso una vez, yo dije que me voy a morir, porque esto está malo. Pero eso no es adivinación. Pero eso no es adivinación. Eso no es adivinación. Seguro, a mí el cuerpo es frecuencia.
No, A mí- ellos lo saben por las líneas. No, yo lo que sé. se ven en el- Ellos lo ven por las líneas que están en el iris. Eso no es adivinación. Eso se ha convertido ya en un tipo de medicina. Y eso no es lo que la Biblia está hablando. La Biblia está mirando que miraban al hígado, literalmente. No era el iris. Ok, buena pregunta, nadie me la había hecho, pero yo no encuentro que eso está mal, porque ahora mismo yo he tenido ¿cómo se dice? Visité a un señor que podía ver mi sangre, ok, y la frecuencia de mi sangre le dejaba saber a él algo malo en mi cuerpo. Él me dijo, yo tenía candida. ¿Tú sabes lo que es candida? Él vio mi sangre y me dijo, tú tienes candida severa. Entonces, hay ¿sabía que el cuerpo tiene una edad interna? Los órganos tienen una edad interna. Ok, entonces, cuando yo tenía 38 años, mi edad interna era 52 años. Y yo dije, un momentico, espérate. Cuando tenga 48 voy a tener 62. Cuando tenga 58 voy a tener, me voy a morir joven. Pero él me dijo, no, pero si cambias todo tu estilo de vida, pues puedes regenerarlo todo. Llegó el momento que después la edad interna después se revirtió. Más viejo fuera que adentro. Así que después que estamos así, si estoy mucho más joven adentro, estoy bien. Aunque se caiga todo acá. Ok, así que no, lo que está hablando aquí no es lo que usted está hablando y eso no es. Ok, vamos a parar, ¿no? Pregunta, sí, mi hermano. Delante quedó como inconcluso el tema de que usted dijo que al entender la manipulación de la sangre, Pablo no puede, podía conceder mejor a Pablo con respecto a lo que él explica con respecto a la sangre del Mesías. Sí. Y eso es lo que no quedó muy... Lo que pasa es que Pablo utiliza un vocabulario bien peculiar, que si no entendemos el tema no vamos a ver la connotación que le está utilizando. Por ejemplo, la palabra rociar, en realidad Pablo no lo utilizó. Fue en el libro de Hebreos y yo no sé quién lo escribió. Pudo haber sido él, pero estamos claros. Y el libro de Primera de Pedro, que fue Pedro que lo escribió. Pero el vocabulario que da, que a veces usa sangre a través del Mesías, por la sangre del Mesías, es en el contexto de un convenio. Porque sabemos que la sangre es lo que ratifica un convenio. Entonces él está hablando a un pueblo pagano, fuera del convenio, fuera de Israel, que está tomando una decisión de lealtad con el Dios de Israel. Entonces, ¿qué es lo que va a atar a una persona de Chile que no está en convenio con el Dios de Israel? El convenio de ustedes con la constitución de este pueblo. Los derechos de ustedes tienen que ver con este pueblo. ¿Ok? Pero usted quiere ser injertado al reino de Dios. ¿Cómo puede eso ocurrir? Si ahora, hoy día, en el judaísmo es confesión, el brit milá, y después, antes tiene que traer un sacrificio, pero ahora no, ahora te cambia el nombre, es muy diferente a la conversión. Ok, pero es la religión. Lo que la gente no sabe es que hoy día la conversión del judaísmo es a la religión. ¿Me sigue? Ok, entonces ellos quieren que estudiar todo de acuerdo a la religión. Miren, nosotros tenemos. Pero una persona chilena que dice, yo creo en el Dios de Israel, y pasa todo el procedimiento, porque es una conversión, pero no para una religión, sino para una constitución. Y el derecho dentro de esa constitución, que es la tierra y descendencia. ¿Me está siguiendo, no? Entonces, ¿qué es lo que va a atar? Por eso que el judaísmo tiene brit milá, porque derrama sangre. Pero el brit milá, la circuncisión, no se anula con el Mesías. ¿Ok? Pero Pablo le está hablando a un pueblo en Corinto, por ejemplo. Corinto tenía las castas de Roma. Los esclavos no tenían derechos. Los libres no tenían muchos derechos. Estaban sometidos a sus amos. Estaban los plebeyos, que ellos tenían ciudadanía, pero no tenían los recursos. Los patricios sí. Entonces Pablo está tratando de lidiar con un pueblo que la mayoría de los creyentes son esclavos en el Imperio Romano. Nunca iban a ir a Jerusalén. Nunca tenían esperanza de salir de su esclavitud. Y él está enseñando cómo ellos pueden ser moralmente aceptados por Dios cuando la sociedad donde ellos vivían no lo aceptaba. ¿Qué es la conexión entre esa persona que nació en el Imperio Romano,
fuera del convenio con el pueblo de Israel, la manipulación de la sangre. Dice, tú has sido por la sangre del Mesías, tú ahora eres partícipe de la Constitución y eres conciudadano de los santos. ¿Me está siguiendo? Pero una pregunta a ustedes antes de parar. ¿Cuántos de ustedes nunca han considerado el estudio de las cartas sociales de Roma en referencia a las cartas de Roma, a las cartas de Pablo? ¿Verdad que no? Entonces las cartas es importante porque Pablo ahora mismo, mira, para un esclavo, ¿tú crees que un esclavo podía libremente tener circuncisión? No. Entonces Pablo le está hablando a la mayoría de la audiencia que eran esclavos que no tienen soberanía sobre sus propias decisiones. No podían caminar libremente. Si tú estudias las leyes de Roma, 5 de 10 personas en el Imperio Romano eran esclavos. 5 de 10 personas en el Imperio Romano eran esclavos. La cantidad de esclavos. Y en aquel tiempo la esclavitud no tenía que ver nada con el color de la piel. Era más sociopolítico. Ya vamos a parar. Ok. 3 horas más, hermanos. Ok, entonces, ¿qué estaba diciendo? Ok, entonces, si Pablo está hablando de una audiencia mayormente esclavo, no todo el tiempo, ¿ok? Lo que pasa es que nosotros nunca pensamos a quién le está hablando Pablo en alguna de las cartas. Pensamos que le está anulando un mandamiento. Pero él tiene que entender la audiencia. Si él es un esclavo, con todo respeto, ¿ok? Sí, siervo del Mesías. Pero si eres un esclavo y tu amo no te da libertad, no tienes derechos, y él puede vivir como un hombre moral, y él nunca va a ir a Jerusalén, y él no puede tomar de Pascua porque está bajo esta esclavitud, entonces en ese momento Pablo está lidiando con lo que puede trabajar. Le dice, mira, tú no puedes hacer esto, esto y esto y esto, pero puedes vivir una vida moral. Y después hace un contraste. Tú ves aquel que está allí, un judío que tiene circuncisión, pero quiere revertir la circuncisión porque es helenista y no quiere servir al Dios de Israel. ¿De qué le sirve la circuncisión si no está dispuesto a vivir moralmente entre medio de las naciones? ¿Me estás siguiendo? Pero tú, que eres extranjero, entonces tú eres un esclavo. Los esclavos en Roma no tenían esperanza, no tenían herencia, no tenían nombre, no tenían ciudadanía, no tenían propiedad. Exacto. Y no tenían honor. De repente Pablo viene y le habla a una persona esclava en el Imperio Romano. El Mesías de Israel se llama Yeshua. Él resucitó a los muertos. ¿Cómo? Quiere decir que, ¿y cómo murió? Crucificado. ¿Sabe que es Pablo el que hace el caso por el Evangelio con la crucifixión? Pablo constantemente crucificado, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque le está hablando del Imperio Romano. Y la cruz era el peor método de penalidad que se podía dar en el Imperio Romano. Era la forma más vergonzosa de morir y representaba la autoridad de César sobre la vida y la muerte. Si te crucificaban, tú y tu familia para siempre te iban a conocer como crucificado sin honor. De repente Pablo entiende eso. Y Pablo dice, el Mesías de Israel fue crucificado por César, pero resucitó. ¿Cómo? Resucitó. ¿Y quién lo resucitó? El Dios de Israel lo resucitó. ¿Tú quieres decirme a mí que el Dios de Israel tiene soberanía sobre César? Sí. Y después le dice, por cierto, nosotros éramos esclavos en Roma, en Egipto. Fuimos esclavos en Egipto, de verdad. ¿Y cómo tú eres ciudadano ahora? Y ahí Pablo dice, y cuando salimos de Egipto, nos liberó con una gran poderosa mano. Nos dio una constitución, nos dio una herencia y nos dio una tribu y un nuevo nombre. Amén. Para nosotros eso no significa nada. Para un esclavo en el Imperio Romano, eso era todo lo que necesitaba. Primero, el Dios de Israel le venció a César cuando Yeshua resucitó. Ahí César perdió toda autoridad. Ahora tú dices, tú eres esclavo y eres libre. Sí, y tengo una herencia. Yo soy hebreo de hebreos, de acuerdo a la Torah fariseo, y soy de la tribu de Benjamín. ¡Wow! Tú tienes identidad y tienes una herencia. ¿Cómo yo puedo tener eso? Injertarte. Tú confiesas con tu boca que Yeshua es tu amo. Y crees en tu corazón que Dios lo resucitó a los muertos y serás salvo. ¿Y qué te va a dar en este momento?
te va a sellar como su propiedad. ¿Y qué te va a dar? Te va a dar una esperanza de un nuevo nombre, nuevas vestimentas, nueva identidad, y una herencia, honor. Ok, me firmo. ¿Dónde firmo? Amén. Esa persona dice, yo quiero servir a Elohim. Ahora Pablo empieza el trabajo de cómo lidiar con tu situación socioeconómica. Porque sabe que no tiene los mismos derechos que una persona en el Imperio Romano que es ciudadano. Entonces, aunque el Evangelio es el mismo moralmente, pero de acuerdo a la ley no se aplica igual. Pero ya hoy día no tenemos ese problema de esclavitud aquí. Así que ya no hay excusa para guardar el mandamiento como se debe guardar. ¿Me está siguiendo? Tremenda pregunta. Aleluya, tremenda pregunta. ¿Cómo Pablo era ciudadano romano? Si yo sé lo que he estudiado, tenías que ser hijo de un romano o ser una persona como los alguaciles en Chile, que siendo civiles le aportan dinero al ejército romano. ¿Te entiendo? Ok, en el tiempo de César hubo una guerra con Egipto, lo que yo puedo entender. Ok, entonces uno de los líderes de Israel ayudó al emperador en ese momento. Y como se encontraba en el primer siglo algo que se llama reciprocidad, pues la reciprocidad, entonces a César, Julio César, extendió unos decretos romanos legales de privilegios a los judíos en el imperio. Uno era la ciudadanía, algunos dentro del imperio romano. Aunque cómo exactamente la familia de Pablo lo obtuvo, no estoy seguro, pero yo sí sé que hay algunos privilegios que por un regalo, o a lo mejor perdió en el ejército, porque una persona que era esclavo o una persona que era de las castas bajas de Roma podía servir en el ejército romano 20, 30 años, y una de las cosas era que le daban la ciudadanía, y por eso lo mantenían en el ejército, porque para él no tenía esperanza. Si él moría en el ejército, era una muerte honorable. Pero si sobrevivía en el ejército, al terminar se retiraba con todos los beneficios de la ciudadanía y ahora podía tener tierras. Si tienes tierra, tienes honor. Si tienes honor, tienes recursos. Tienes recursos, puedes vivir. Entonces, Julio César estableció unos decretos ayudando a los judíos. Una, que podían tener la posibilidad de adorar en sus sinagogas en todo el imperio en el sábado y las fiestas, y podían enviar el medio ciclo a Jerusalén. No lo impedían, pero solamente coligia, solamente en el edificio donde podían hacer. Ellos no podían tener una reunión fuera, tenía que ser en la sinagoga. Ok, quiere decir que el talit no se lo podían poner fuera, tenía que ser la sinagoga, porque si te cubrías la cabeza en público para orar o profetizar, así se hacía así se profetizaba y se adoraba a César en el culto imperial, porque ellos tenían altares a la intemperie, ellos tenían altares abiertos. Entonces una persona que se cubría la cabeza en el imperio romano, en Corinto o en Roma o en Éfeso, en un altar a adoración a César, se consideraba como una abominación para el judío. El judío se cubría la cabeza en la sinagoga cuando oraba, pero no en público en el imperio romano, en Asia Menor o en Roma. ¿Me está siguiendo? Sí, y si cuenta 1 Corintios, tengo un estudio se llama Corintios. ¿Ok? Entonces, también se le dio privilegio a los judíos de tener una tienda en la plaza, en la agora, en la cual se proveía carne kosher. La carne kosher matada correctamente. ¿Por qué? Porque toda la carne en el mercado era de los templos profanos, los templos de los ídolos, carne sacrificada a los ídolos. ¿Cuál era el otro? Había otro más. No se le permitía a los judíos servir en el ejército, porque ellos requerían comida kosher y requerían también no trabajar, no hacer nada en Shabbat. Entonces no puede pelear una guerra si no puede dar tiempo. ¿Okay? Entonces eso ocurre durante el tiempo de Roma por un favor que un judío hizo en ayudar al emperador romano. De ahí salen todas estas cosas. Que por cierto, ese fue los eventos importantes que abrió el mensaje del Evangelio del Imperio Romano.
porque el libre acceso, aunque no querían los judíos, pero como eran leyes romanas imperiales, no podían ir en contra de ellos. Cultura es importante para entender estas cosas. ¿Te contestas tú? Sí, dígame, hermano. Ellos tienen una casa, un trabajo y propósito, porque son supervisados por Israel y la palabra. Sí, pero el kosher no quiere decir que es bueno para la salud tampoco. Ahora, algo que quiero que sí que vean, también se está metiendo comida que son dedicadas halal. Halal es árabe. Ok, si esta botella dice kosher y dice halal, no quiere decir que no se puede beber la agua, porque es agua. La Biblia dice carne sacrificada a ídolos. Si tiene un embutido, ¿se dice? Sí. Los embutidos, sí. Y dice kosher siempre y cuando no sea carne. Si son, eso tuve que aprenderlo yo también, una persona que validaba, porque ellos no oran por esas cosas, sino que están seguros que no pueden ser. Pero la carne es otra cosa. Cuando hacen la carne, ellos oran a su Dios. ¿Entiendes? Ya eso es carne sacrificada a ese ídolo. ¿Me están siguiendo, verdad? Sí, amén. Pero cualquier otra cosa que no sea carne, aunque tenga kosher, aunque tenga halal, en mi opinión se puede comer. Por ejemplo, a mí me gusta la comida mediterránea. La mediterránea o también la árabe. Pero desde que aprendimos acerca de halal, yo puedo ir y comer el hummus, comer todo lo que tiene menos la carne. Si tiene pescado, ellos no oran por el pescado. Es cuando matan el animal para la carne, ¿entiendes? ¿Me está siguiendo? Pero, ¿le puede contestar la pregunta, hermano? Hello. ¿Le puede contestar la pregunta? ¿Qué? ¿Tenemos que parar? ¿Listo? ¿Ahí hay la pregunta? Bien. Ahora, un segundo. Quiero hacer una aclaración rapidito. Lo último que dije no es lo común dentro de los círculos ortodoxos, para que estén claros. Pero mira, ahora mismo, si una botella de agua tiene el signo halal, no se lo toman. Ahora yo entiendo si es vino, pero el agua no. Entonces tenemos que tener un balance, porque si un ortodoxo me escucha diciendo eso, no, no, porque la Biblia claramente habla acerca de lo que es carne sacrificada a ídolos. ¿Estamos claros con eso, verdad que sí? Ahora, ¿por qué Pablo dice, oren y coman? Porque él dijo que no comieran carne sacrificada a ídolos primero. Por la hambruna. ¿Cuántos de ustedes nunca han escuchado acerca de la hambruna de 10 años en el Mediterráneo? Recuerda que el libro de Hechos te dice que Pablo fue a Jerusalén y tomó ofrendas para llevar a la gente a Jerusalén, porque había hambruna. El Imperio Romano tuvo problemas con el grano que venía de Egipto, que hubo una hambruna grandísima. Entonces Pablo ahora tiene que lidiar con el problema de no tener comida y carne. Por cierto, la carne no se la comían todos los días, porque era un sistema más agrícola. Pero Pablo está diciendo, hay hambre, bro. Preservar la vida es más importante de lo demás. ¿Me está siguiendo? Amén. Y él dice, ora y come porque no hay otros dioses. Pero cuando estudiamos esos versículos, nunca conectamos la hambruna del Mediterráneo. Y pensamos que Pablo dice, no, tú puedes comer todo el cerdo y camarón, lo que tú quieras. Ora y come. No, el Eterno dijo que eso es abominación. Me van a disculpar, pero es interesante que el centro de la Torá, si vamos al centro de la Torá, Levítico capítulo 11, del versículo 42 47. Ok, la palabra gajón. Para terminar, ¿cuál es ese versículo? Levítico 11, del versículo 42. Capítulo 11, del versículo 42. De Levítico. Un minuto más, hermano, un minuto más. Sí. Pero te voy a probar la importancia de esto. Levítico 11, versículo 42, creo. Cuando lo leas, vas a ver. De todo reptil que se arrastra sobre la tierra, cualquiera que se mueva sobre su vientre y cualquiera que ande en 4 patas
o cualquiera que tenga muchos pies no comeréis porque son abominación. La palabra vientre en esa palabra es gajón en hebreo. La palabra estómago es beten. La palabra gajón en hebreo es el torso. Corazón, estómago, genitalia, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, en esa palabra en hebreo, en el Sefer Torah, tú buscas y se encuentran lo que se llaman las tildes y yachateros, Las jotas. las jotas y las tildes. En otra palabra, la palabra cajón en hebreo, la palabra tiene una vav, es una letra vav, como el conector. En la palabra en hebreo, en el texto, tú ves que esa letra es más grande que el resto de la palabra, de la letra. Porque esa palabra cajón, Levíticos 11:42, la letra vav es el centro de la Torah. Letras para acá, ahí. ¿Me está siguiendo? Amén. Y es interesante que Hechos capítulo 15 está aludiendo a ese versículo. Porque el beten es el estómago, pero el gajón es el torso, donde incluye idolatría, comida y pecado moral. Baruch Hashem. Amén. ¿Me está siguiendo? El templo es acerca de idolatría, las comidas limpias y pecado moral. Wow. ¿Ves la conexión? Amén. Pablo está siguiendo lo que se dice en la Torah. Lo que le place a Dios es libre de idolatría, mantener el cuerpo limpio con las comidas limpias y actuar moralmente y no utilizar el don que Dios nos ha dado al hombre y la mujer para profanarlo, sino para promover lo que es la descendencia de Israel para que seamos un reino de justicia. Interesante, ¿verdad? Amén. Baruch Quiere decir que lo que dice el judaísmo en referencia a los estatutos principiantes para seguir la Torah, que son en naturaleza moral, por eso que los mandamientos son de naturaleza moral. Idolatría, ¿okay? Adulterio, todas esas cosas. Dígame. Se perdió el día ayer. Ok, vamos a comenzar de nuevo. Se lo puedo contar un poquito más tarde porque lo hicimos ayer, entonces no quiero tomar el tiempo de la comida, pero muy buena pregunta. Y tiene que ver con puro e impuro vocabulario del tema. Ayer lo grabó, tú lo grabaste, ¿verdad? Sí. Mi hermano puede facilitarle que le comparta eso con ella. No. No, pues se quedó sin aprender. Dale. Gracias.